Buenos días, muy buenos días. Esta es la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 15 de enero de 2024. Demos lectura a las 8 columnas de algunos diarios de circulación nacional. Reforma. Impacta a México. Éxodo cubano. Salen 500,000 de la isla. Ubican ruta desde Nicaragua y cruzan por tierra rumbo a Estados Unidos. El Universal. Un desafío sacar la gasolina de Dos Bocas. La terminal naviera de la refinería Olmeca está incompleta. Enfrenta niveles de saturación y es insegura para la operación de los barcos, afirma análisis de la CEMAR. El Financiero. Advierten riesgo de inflación persistente en 2024. Trayectoria descendente del índice de precios podría interrumpirse, coinciden. La trayectoria de la inflación a la baja en este 2024 será complicada, contrario a lo observado durante 2023, año en el que se redujo 4.66%, coincidieron expertos. Milenio. Se triplicó gasto social con máximo beneficio para adultos mayores. Presupuesto. La 4T ejercerá 680,000 millones de pesos en programas para estudiantes, campo, personas con discapacidad y viejitos, a quienes toca 70% del monto. Excelsior. Oposición confía en su ventaja a nivel municipal. Prepara estrategia. La coalición Fuerza y Corazón por México ve las buenas calificaciones de sus gobiernos locales como un punto a su favor rumbo a los comicios del 2 de junio. El Economista. Afores recuperan terreno. Cerraron 2023 con plusvalías por 464,068 millones de pesos. Revirtieron minusvalía por 215,500 millones de pesos registradas en 2022. Recuperación en economía global y crecimiento del mercado interno propiciaron condiciones adecuadas para el sector. CONSAR. Rendimientos de Afores sumaron 3.6 billones de pesos, o sea, 51.4% de los activos totales administrados. Periódico La Jornada. Bernardo Arévalo asume la presidencia tras fallido boicot. El Congreso guatemalteco saliente bloqueó por horas el acto. Protestas en las calles y la presión internacional doblan a opositores. Se zanjó la vía al reconocer como bloque legislativo al movimiento Semilla. La agrupación que impulsó al mandatario tendrá la batuta camaral. Fiesta, zozobra, ira y determinación se mezclaron en la nación de Centroamérica. Contraportada de la jornada. Se vino abajo 9.2% la producción de maíz de México en 2023. Esto se reflejó en un incremento de más de 8% en las importaciones. La cosecha mundial alcanzó registro histórico en ese periodo. El récord fue impulsado por lo que generaron Estados Unidos y China. La mayor oferta provocó tendencia a la baja en los precios del grano. La razón. Fractura, jaloneo por diputaciones y alcaldías a las dos grandes alianzas. Se rompen en 9 estados, hasta ahora. En Coahuila, PAN y PRI serán contrincantes, mientras el Verde lo será de Morena. A los aliados en la oposición a nivel nacional tampoco van juntos en Campeche ni Guanajuato. En Baja California, Morelos y Zacatecas, PT tendrá sus propios candidatos. En el Estado de México, el que rompió con el albiazul y el tricolor fue el PRD. Este último va también solo en Tabasco. Reporte Índigo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo austeridad y ataques. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido uno de los blancos preferidos del Ejecutivo Federal, además de enfrentar una crisis interna con la renuncia forzada de su presidente. Padece de la reducción de gastos esenciales y otros considerados como privilegios, debido a la política de austeridad de la administración federal. El Heraldo de México. Comisionado Sinay.
Somos incómodos al poder desde 2022. Los 4 funcionarios señalaron la importancia del derecho a la información y reiteraron su defensa ante la propuesta del Ejecutivo Federal de desaparecer al instituto. El Sol de México disminuye decomiso de armas, menos que con Peña y Calderón. Casi 30,000 piezas incautó el ejército en lo que va de la 4T, cifra más baja desde Vicente Fox. Periódico La Crónica. Una crisis profunda destruye a México. Xóchitl en su cierre en la Ciudad de México. La precandidata del Frente Opositor pregunta, ¿con 1 millón de muertos, cómo pueden ofrecer continuidad? Diario 24 horas. Paisanos en riesgo por la delincuencia. Más de 211,000 fueron repatriados en 2023. Al regresar al país, los mexicanos deportados desde Estados Unidos enfrentan condiciones de vulnerabilidad, pues muchos han perdido sus redes familiares y corren riesgos de ser víctimas de secuestro o extorsión, igual que los migrantes extranjeros. Además, quienes ya no pueden cruzar por la vía legal, recurren a grupos delictivos, los cuales han reclutado o eliminado a polleros. Alertan expertos. La mayoría de los deportados son expulsados por Baja California, Tamaulipas y Sonora, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración. Diario de México. Un 41.8% de mujeres sufre violencia durante infancia. Cifras del INEGI evidenciaron que las víctimas en un rango de 15 años en adelante padecieron este porcentaje por algún tipo de agresión, siendo las de índole sexual las que anotaron su punto máximo en 2022. En esta misma vertiente, el 33.6% de las menores y adolescentes de 12 a 17 años que usaron Internet entre julio de 2021 y agosto de 2022 recibieron imágenes o videos de contenido pornográfico. Eje central. El delito que no se cuenta. Secuestros. Las fiscalías locales reportan menos secuestros al registrarlos de forma genérica, lo que ha creado la ilusión de una reducción, cuando la realidad demuestra un subregistro que se une a la cifra de quienes no denuncian. Periódico La Prensa. Sin seguro. Solo 10% de motos está asegurada y la mayoría de pólizas es por daños a terceros, advierte AMIS. Periódico El Día. La continuidad es impunidad, inseguridad y falsedad. Xóchitl Gálvez. En su cierre de precampaña, la aspirante de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que la continuidad es impunidad, es inseguridad, es mediocridad y es falsedad que perjudica al país. Hoy reina la mentira y libertad, donde hoy gobierna el miedo. Responsabiliza al gobierno federal de la muerte de más de 1 millón de mexicanos. Diario puntual. Emergencia por sequía. El cambio climático arroja graves consecuencias como la escasez del agua. Esto generó una nueva reducción de suministro de recursos hídricos del sistema Cutzamala, informó la Conagua. Así se determinó reducir el suministro de agua en bloque para 16 municipios mexiquenses y la Ciudad de México de 9 a 8 metros cúbicos por segundo. El nivel de almacenamiento de las presas que surten al sistema Cutzamala se encuentran en su mínimo histórico. Y eso que aún no inicia la época de estiaje. Publimetro. Repunte de influenza y COVID ponen alerta a hospitales. Luego de que la OMS advirtiera del repunte de muertes por coronavirus en el último mes, el Sistema de Salud Nacional comienza a reportar saturación en al menos 11 hospitales del país por el aumento de enfermedades respiratorias, entre las que se encuentran la influenza A y el COVID. Diario contra réplica. ¿A qué le teme la derecha en la elección del 2024?
Con probabilidad alta anticipa el triunfo de Morena y aliados PT y Partido Verde, con ello el control de la Corte. Admite que oposición tiene en la Suprema Corte los principales medios de control para revertir las reformas de la 4T. Plantea al menos 3 escenarios en que se visualiza el debilitamiento de la oposición PAN, PRI y PRD. Periódico El Independiente. El dinero oculto de Peña. La UIF detectó una empresa familiar que registró ingresos por trabajos públicos por más de 10,000 millones de pesos, y otra empresa le envía fondos para su exilio dorado en España. Diario Imagen. Destacan graves riesgos para la salud. Dosis de cocaína que se venden en raves son mezcladas con fentanilo. Estudios en México demuestran que aumenta la adulteración de medicamentos, pero hay poca investigación sobre su toxicidad. Estas fueron las 8 columnas de algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 15 de enero de 2024. Tenga usted un excelente inicio de semana y una semana fructífera y sobre todo saludable. Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.